Muy buenas tardes amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos siguen a través de este canal de YouTube. Un gusto poder reencontrarnos con ustedes por este medio. Para aquellos que se nos unen por primera vez, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en la ciudad de Indianápolis, Indiana, en los Estados Unidos. Salimos al aire todos los domingos y también los martes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Este canal es totalmente gratuito, usted puede entrar cada vez que quiera. Si el mensaje es de bendición para usted y quiere seguir recibiendo los mensajes sin tener que andarnos buscando, lo único que tiene que hacer es suscribirse. Abajo de la pantalla donde dice suscripción, simplemente presione allí con su mouse y podrá hacerlo. Si quiere que le avisen cuando va a haber una nueva salida al aire, también presione donde está la campanita para que le pueda dar sonido y pueda avisarle cada vez que esto va a ocurrir. Esto es sin compromiso, sin costo. Nuestro único propósito es, como dije antes, poder llegar a todos con la palabra de Dios. Si usted quiere dejar su comentario, si usted quiere dejar su like, si usted quiere dejar una pregunta, tenga plena libertad para hacerlo. De la misma manera, si quiere compartirlo con alguien, es un canal abierto y lo invitamos que así lo haga. Los domingos estamos estudiando acerca del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y hemos estudiado varias áreas que lo hacen, varias facetas, totalmente distinto a Jesucristo de todos los demás. Yo diría que al compararlo, Él es un ser único a cualquier otro que haya existido. Todas las religiones tienen un líder, todas tienen un maestro, un guía, alguien a quien admirar o tomar como modelo para sus vidas. Todas tienen algún personaje digno de ser destacado de todos los demás por sus acciones, tal vez por sus dichos, tal vez por sus logros. Pero nosotros no estamos viendo acciones ni frases famosas que puedan haber sido dichas por cualquier ser humano. Estamos considerando hechos que ponen a Jesucristo por encima de cualquier otro y lo hacen único en todos los aspectos. Y hemos hablado de las profecías que caracterizan, que se cumplieron en él, algo único. Hemos hablado de su persona y sus características. Hemos hablado de los distintos modelos o prototipos que Dios nos dio antes de que Él viniera a este mundo. Hemos hablado del hecho de que Él es Dios y al mismo tiempo hombre, y a pesar de eso, se humilló llevando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos disfrutar de la salvación que Él nos da. Sin embargo, hay un hecho que sencillamente ningún otro líder o maestro o guía ha jamás hecho y que lo hace único, y es su muerte. La cruz nos identifica a los cristianos en todo el mundo. No hay nadie, creyente o incrédulo, a menos que viva en una zona apartada del mundo, o no sé, en una selva o en un lugar muy alejado, que no sepa lo que la cruz significa, y como dije antes, sea creyente o sea incrédulo, es el símbolo que nos identifica a los cristianos con Jesucristo. Sin la cruz, el cristianismo sencillamente no existe. Es nuestra principal doctrina, es el fundamento de nuestra fe, y su muerte única tiene como características especiales, partiendo de la base de que Él es Dios y hombre. Pero además es tan importante, es tan fundamental, es tan básica para la vida del creyente que se transforma en un tema excluyente, del cual no podemos hablar de cristianismo sin hablar de la cruz. Pero al mismo tiempo es un tema tan profundo que podríamos estar hablando de la cruz por mucho tiempo. Por ese motivo es que tenemos que limitar nuestro espíritu, nuestro entusiasmo de hablar de un tema que nos fascina, para enfocarnos en algunos puntos esenciales del tema. Y creo que, en primer lugar, sin lugar a dudas, la pregunta que surge es, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? ¿Cuál es el motivo que hace que Jesús realmente tenga que morir en la cruz? Y en realidad, hasta que no entendamos el motivo que lleva a Jesús a morir en la cruz,
no vamos a llegar a entender la gravedad del pecado. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando un bebé nace, y usted va a visitar a los padres al hospital o a la casa, y hay otras personas así, es muy común escuchar frases como, ay, tiene los ojos de la mamá, tiene el pelo de la abuela, tiene la nariz del papá. Y la verdad que es cierto. Esto es porque cada uno de nosotros tiene un código o un registro de ciertas áreas que nos identifican, que forman lo que se conoce como nuestro propio ADN o la unión de los cromosomas que identifican las características que yo tengo. Nuestro ADN está formado por el ADN de nuestros padres, nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? Y por eso hace que tengamos características de ambas familias. Dos hermanos pueden haber nacido de una misma madre y un mismo padre sin ser exactamente idénticos, tener parecidos. Es el hermano de fulano, es el hijo de sultano. Lo identificamos porque encontramos cosas parecidas. Vienen de la misma familia, tienen ciertas características. Sin embargo, los padres no pueden elegir estas características. Sería interesante, pero usted no puede decir, bueno, quiero tener un hijo, pero que tenga los ojos verdes. Bueno, quiero tener una hija, pero que tenga cabello lacio y que sea rubio. No se puede. En las películas de ciencia ficción se puede, pero en la vida real no se puede. El código viene. Usted no tiene opción. Y tampoco puede evitarlo. Bueno, yo no quiero que mis hijos nazcan con mi nariz, por ejemplo. No, tampoco lo puedo evitar. No soy yo el que decide. Viene en el código. De igual manera, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y fue transmitido a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo no puedo evitarlo. Viene en el gen. No puedo evitarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y nos guste o no nos guste, va a estar en nosotros. Va a estar en toda la raza humana. Va a estar en todas las generaciones. Inevitablemente vamos a nacer pecadores. Nadie tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta. Ya nace. Ese pequeño bebé que no puede hablar, no puede caminar, no puede valerse por sí mismo, no puede salir a pasear solo, no puede vestirse. Sin embargo, controla a todo el mundo a su alrededor. El bebé tiene hambre y llora hasta que le den de comer. El bebé está sucio y llora hasta que lo limpia. El bebé no está ni sucio ni tiene hambre, pero resulta que como en su corazoncito piensa que el mundo gira a su alrededor, quiere que mamá lo agarre para sentir el cariño de mamá y llora hasta que mamá lo haga o alguien lo haga. Resulta que no sabe nada de las cosas que dije antes, no sabe leer, no sabe caminar, no sabe, pero controla al mundo a su alrededor. Nadie tuvo que enseñarle a hacerlo. Es innato. Y él piensa que él es el centro del mundo y todos tienen que prestarle atención. Nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir. Nadie tiene que enseñarle a un jovencito a hacer trampa en los estudios para tener una mejor nota. Nadie tiene que enseñarle a una niña a poner carita de buena cuando hizo alguna cosa fuera de lugar para no ser castigada. Está en nosotros. El engaño está en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestros genes. Nacemos pecadores. Es como una enfermedad hereditaria. Contaminó a Adán y Eva y ha sido pasada de generación en generación hasta nuestros días. Y usted dirá, ¿y yo qué culpa tengo? Si yo no estaba allí, yo no estaba en el jardín del Edén.
¿Por qué tengo que yo sufrir las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva? Bueno, déjeme ponérselo de esta manera. Vamos a hablar un poquito de deporte. Ya sea fútbol o cualquier otro deporte. Supongamos que en un partido de fútbol un jugador le da una de esas patadas terribles al jugador del otro cuadro y lo hace en el área. El juez lo ve y pita penal, que para aquellos que no saben de fútbol es la pena máxima en la cual el equipo el otro equipo tiene oportunidad de convertir un gol. El juez le cobró penal a un jugador, el que dio la patada. Los otros 10 no dieron la patada, pero van a sufrir las consecuencias, porque si el cuadro contrario convierte el gol y ganan el partido, no ganan el partido contra el jugador, lo ganan contra el equipo. Le pongo otro ejemplo de otro deporte, en un partido de básquet. Un jugador comete una falta y es expulsado de la cancha. La expulsión la sufre el jugador, pero no solo la sufre el jugador, la sufre todo su equipo porque ahora tienen a ese jugador afuera. Somos parte de un equipo, somos parte de la raza humana. Usted, yo y el que vive en Tanganica. Todos somos parte de la misma raza. Todos provenimos de un mismo lugar. Y déjeme decirle, no precisamente de un mono. Provenimos de Adán y Eva. Y el gen viene transmitido de unos a otros. O como diría el rey David, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Ya desde adentro del vientre estaba allí. Y no hay forma de evitarlo. Viene con las generaciones. El apóstol Pablo, el hombre que expandió más el Evangelio, el autor de la mayor parte, bajo la guía del Espíritu Santo, del Nuevo Testamento, el hombre que fue hasta el martirio por el Evangelio. Sin embargo, él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces usted quiere hacer algo positivo, pero no lo hace? En el espíritu tiene la intención, pero en la carne no. Y lo opuesto también. ¿Cuántas veces usted dice, no está bien que haga eso, pero igual lo hace? El espíritu le dice una cosa, pero la carne le dice otra. La consecuencia final de esta contaminación es lo que conocemos como muerte. Y generalmente cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte que todos hemos visto, la que hemos sufrido al tener que separarnos de algún ser amado o conocido, que es la muerte física. Pero de hecho hay otra muerte, que es más grave que esta. Si bien existe la muerte que vemos, la muerte física, obvio, separación del cuerpo del espíritu, hay otra separación que es la separación del espíritu de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos mantiene separados de Dios. Y de hecho ese pecado nos mantiene tan separados de Dios que crea en nosotros un espíritu de rebeldía. La consecuencia final va a ser una separación definitiva, la muerte eterna, ¿sí? Pero hace que nosotros tengamos ese espíritu de a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir, es mi vida y hago lo que se me antoja, a mí nadie me manda, yo vivo a mi manera, yo resuelvo las cosas a mi modo. Un niño que tiene un arranque de ira por no obedecer a los padres, un adolescente que se rebela y llega a hacer cosas contra su propio cuerpo, un adulto que no quiere escuchar razones y hace su propia voluntad en el trabajo o donde sea, no están haciendo nada nuevo. Es la rebeldía que viene en nosotros, que hemos heredado desde antes de nuestros progenitores, de Adán y Eva. En palabras de Romanos 1, dice, pues habiendo conocido, a partir del versículo 21, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esta rebeldía que heredamos tiene orígenes mucho más lejos que Adán y Eva. Tiene sus orígenes en Satanás, en el diablo. Es más, cuando usted actúa rebelde es cuando más se parece al diablo. Él mismo no quiso honrar a Dios y dijo, yo hago lo que yo quiero, que me importa a Dios. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser Dios, no Dios. ¿Qué es lo que el ser humano dice? Yo soy mi propio Dios. A mí no me importa lo que diga absolutamente nadie. En nuestra naturaleza yo sé que tratamos de justificarnos y la forma que tenemos de justificarnos generalmente es mirando para los costados. Bueno, pero yo no soy como fulano. Bueno, pero yo no soy como sultano. Y somos como aquel fariseo que entró al templo y empezó a compararse con el publicano. Y decía, bueno, pero yo no soy como este publicano. Por favor, yo cumplo con la ley, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo no soy tan malo como este. El problema es que Dios no nos compara con otro hombre, porque somos todos iguales, pecadores para Dios. Para Dios no hay diferencia. Dios nos compara con Jesucristo. Y ahí, ahí estamos lejos. Dios nos compara con sí mismo, con su persona, el 3 veces santo. Para Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no soy igual. Yo no soy tan malo como. Déjeme ponerlo de esta manera. Juan y Alberto tienen que tomar un avión que sale a las 8 de la noche con rumbo a Los Ángeles. Juan llega a las 8:30. El avión hace media hora que salió, perdió el avión. Pero Alberto llega a las 8:05. Hace 5 minutos que se fue el avión. ¿Hay alguna diferencia? Los dos perdieron el avión. No importa si hace 5 minutos, 10 minutos o una hora,
los dos perdieron el vuelo y no van a llegar a su destino final. De todas maneras, el vuelo está perdido y no hay salida. Nosotros perdimos el vuelo. No hay salida. No hay forma. El resultado es exactamente el mismo. No importa si usted es bastante bueno, casi bueno, medio bueno o si no es bueno. Para Dios es lo mismo. Es un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y esas son las malas noticias. Pero bueno, gracias a Dios existe el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es las buenas nuevas de por qué Cristo tuvo que venir, que es lo que estamos hablando, para solucionar este problema, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero permítame explicárselo más detalladamente y con más profundidad. Claro, se nos fue el tiempo. Así que si me permite, lo invito para el próximo domingo. Vamos a estar viendo en más detalle este tema que es tan importante para usted y para su vida espiritual. Descubrir hasta dónde le ama Dios y por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Nos vemos el domingo. Que el Señor le bendiga.